Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí nos encontramos otra vez para volver a compartir un momento de diálogo, de estudio de la palabra de Dios en esta serie que llamamos Mujeres en la Biblia. Hay un pasaje en la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 5, que habla de dos mujeres muy significativas que marcaron la vida de uno de los primeros dirigentes de la iglesia y que dirigió la iglesia de Éfeso y fue un discípulo de San Pablo. Me refiero a Timoteo. En 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué interesante lo que le dice Pablo a Timoteo. Una fe no fingida, una fe auténtica. Le está diciendo, tú eres un creyente genuino, auténtico, veraz. Y dice a continuación, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dos mujeres, dos nombres, Loida, la abuela, Eunice, la madre, que habían transmitido la fe a Timoteo. Pero hay un detalle con la historia de Timoteo. Timoteo era de madre judía, por lo tanto creyente, y que había aceptado la fe, su abuela y su madre antes que Timoteo, en Cristo. Pero en el caso de Eunice, ella estaba casada con alguien que no era creyente. El padre de Timoteo era griego. Y en consecuencia, Timoteo era hijo de una mujer creyente y de un hombre incrédulo. Los matrimonios mixtos en la Escritura existen porque muchas personas que aceptaron a Jesús la aceptaron ya teniendo una vida en común, un matrimonio con alguien que no era creyente. Y la Biblia es clara al decirnos que si la persona es incrédula o que no comparte nuestra fe, no tiene reparos en estar con nosotros a pesar de la fe que hemos aceptado, nada tiene que romper ese vínculo. Era el caso de Eunice. Ella y su madre Loida habían aceptado el Evangelio. Y aunque el padre de Timoteo no era creyente, estas dos mujeres le transmitieron el legado de la fe a Timoteo. A este hombre de Dios, a Timoteo, Pablo le va a dirigir 2 epístolas a él como dirigente de la iglesia para aconsejarlo y mostrarle cómo tenía que llevar adelante la iglesia como líder. Timoteo también es mencionado en el libro de Hechos. Y realmente cuando nosotros vemos la historia de la naciente iglesia, Timoteo es uno de los personajes destacados, significativos en el surgimiento de la iglesia. Pero hoy quiero hablar de esas mujeres como Eunice y como Loida, que no han tenido compañeros creyentes, que no han tenido parejas creyentes, que no han tenido esposos creyentes y que sin embargo han sabido transmitir a su descendencia el legado de la fe. Y quiero hacerlo con una historia de una persona que conocí cuando yo fui pastor en una de las muchas iglesias donde he tenido el privilegio de estar. Conocí a Javi cuando yo en el año 2010 llegué a esa iglesia. Un joven que yo lo podría describir como una persona que había tenido éxito en la vida. Era un profesional de éxito, era un empresario de éxito y tenía una familia extraordinaria. Era una persona que había sido lo suficientemente inteligente para poder labrarse el futuro estudiando y era una persona que había llegado a tener una sólida posición económica. Pero por otra parte estaba socialmente muy bien vinculado, tenía muchas personas, muchos amigos fuera de la iglesia, tenía una vida social intensa fuera de la iglesia, era respetado y querido fuera de la iglesia, pero además tenía un tremendo compromiso con la iglesia, especialmente en su trabajo hacia los niños, hacia los jóvenes. Era alguien que siempre estaba dispuesto a dar para la iglesia. Dios le había dado bienes y él ponía sus bienes al servicio de la iglesia. Era esa clase de jóvenes que yo muchas veces digo podrían estar fuera sin ningún problema. Y muchos, en realidad, como él, no están dentro de la iglesia.
muchos de la generación de Javi no están dentro de la iglesia. Dentro de muchas iglesias cristianas hay una generación perdida. Están sus padres, pero ellos no. Javi, sin embargo, estaba. Y un día, en uno de esos diálogos que tenía, me acerqué y le dije, oye, ¿por qué tú, a pesar de que algunos amigos tuyos y que eran de la iglesia no vienen, se han ido, qué te hizo mantenerte dentro de la iglesia? ¿Por qué no te fuiste como otros? A pesar de que tú tienes todas las condiciones para no estar, eres de los que, según el perfil, no tendría por qué estar. No tienes problemas económicos, has triunfado en la vida. ¿Por qué estás? ¿Qué te retiene en la iglesia? ¿Qué hizo que no te fueras? Estoy simplificando el diálogo, pero la respuesta de él me dejó emocionado y me dejó conmovido. Me miró fijamente con sus ojos y con una sonrisa en los labios me dijo, la culpa de que yo esté aquí, de que no me vaya, es de la Teresa. La Teresa es la culpable. Yo me sonreí y entendí lo que él me estaba diciendo. Me estaba hablando de su madre, de Teresa, una mujer encantadora, una mujer extraordinaria, que también había formado un hogar y su esposo no era creyente, no compartía la fe de ella, aunque la respetaba. Y Teresa se encargó de transmitir el legado de la fe sin la ayuda de su esposo, sin el apoyo de su esposo, a sus 3 hijos, a Javi, a Dolós y a Mercé. Teresa es de esa clase de mujeres que aceptó el Evangelio de todo corazón y que decidió honrar a Dios siendo fiel a lo que conocía, como dice el libro de Deuteronomio, con todo el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Y supo transmitir ese legado a sus hijos. Javi de sus labios aprendió las primeras lecciones de la Biblia. Ella fue firme en llevarlo a la iglesia. Ella le inculcó el respeto a Dios, a honrar a Dios, a caminar con Dios. Nunca dejó de asistir ella a la iglesia con sus hijos. Predicó con sus palabras y predicó con su ejemplo. Y cuando él me contestó, la Teresa tiene la culpa, me lo estaba diciendo todo. Mi madre ha sido la gran inspiración de mi vida para que yo crea y me mantenga en la fe. A semejanza de Eunice, que tuvo a Timoteo, Teresa había sabido, sola, sin la ayuda de su esposo, transmitir el legado de la fe a ese hijo y también a sus hijas. La vida quiso que tiempo después Javi, en un triste y lamentable accidente, perdiera la vida. Teresa se sintió abrumada. Las lágrimas arrasaron su rostro cuando ella se enteró de la muerte de su hijo. Pero con la misma entereza de Job, aceptó esta noticia y su fe no se conmovió. Podría decir que se aferró aún más a ese Jesús al que ella ama, esperando la mañana gloriosa de la resurrección para volver a abrazar a su hijo. Queridos amigos, queridas amigas, a lo largo de mi vida he tenido el privilegio de conocer personas como Teresa, mujeres como Teresa, mujeres que solas, sin la ayuda de sus esposos, a veces enfrentando a la familia en algunas situaciones, porque su familia no la entendía, no la comprendía, se mantuvieron fieles a su deber de madres cristianas como la brújula al polo. En ella y en su historia quiero honrar a todas esas mujeres cristianas que en soledad han educado a sus hijos para el Señor y los han sabido llevar a los pies de Cristo contra viento y marea. El mundo necesita muchas más Teresas. El mundo necesita muchas Teresas que estén dispuestas a poner a Dios en primer lugar, que estén, por así decirlo, más casadas con Cristo que con sus propios maridos, y que el hecho de que sus cónyuges no compartan la fe que ellas tienen no les impida ser firmes a la hora de transmitir el legado de la fe a su descendencia. Teresa, como una auténtica madre de Israel, lo supo hacer. Y estoy seguro que en la mañana gloriosa de la resurrección verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Cuando ese día llegue, se encontrará con el hijo que no está. Cuando ese día llegue, verá que lo que ella transmitió a los suyos ha dado frutos para la eternidad
en su descendencia. Querido amigo o amiga que me escuchas, pero especialmente amiga, no te desanimes. No importa que a veces tengas que batallar sola. Recuerda, hay Loidas, hay Eunices, hay Teresas y están las que son como tú. Al lado del Señor, todo es posible. Ánimo y adelante. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Feliz día junto al Señor.